anterior pudimos ver cómo Pedro es enviado por Dios a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Decíamos que Cornelio, lo dice la Escritura, es un centurión romano que a pesar, dice la Escritura, de que era un varón justo y temeroso de Dios, Cornelio necesitaba creer en Jesús. ¿Por qué razón? Porque por medio de las obras de la ley, dice Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De manera que Pedro, después de su predicación, ¿qué es lo que hace? Los invita a creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el ungido de Dios. Esto es lo que significa la palabra Cristos, el que Dios había puesto por juez de vivos y de muertos. Por esa razón los invita a creer en Jesús, pero los invita a creer en el Jesús que Él les estaba presentando, el Jesús escriturario, porque Él había sido testigo presencial, auditivo de todas las cosas, Él y los demás apóstoles, de todas las cosas que Jesús había hecho. Y le da una razón de peso, porque dice, porque todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por qué razón? Pues ya lo había dicho el apóstol Pedro ahí en el capítulo 4 que meditamos, Hechos 4:12. ¿Lo lees conmigo? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre, solamente en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué sucedió? Vamos a nuestro pasaje ahí, Hechos, capítulo 10, pero nos quedamos en el versículo 44. Vamos a ver qué dice la Escritura. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Lo que está diciéndonos este versículo es que todos fueron convertidos al Señor y Dios honró la predicación de Pedro al dar el Espíritu Santo a todos los que estaban escuchando la predicación, el discurso, el mensaje de Pedro. Ahora, el que Dios diera el Espíritu Santo a estas personas es porque Dios, que conoce los corazones, sabía que estas personas habían creído a la palabra. Esto no ha cambiado y esto no cambió. Ahí en los primeros tiempos, precisamente en el ministerio de los apóstoles, Efesios 1:13 creo que es muy claro lo que dice la Escritura. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, así como nosotros, dice Pablo, en Él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, hermanos? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:4 y 5? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ahí lo sigue diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa es la palabra de verdad. Y ellos habían escuchado la palabra de verdad por boca de Pedro. Ellos habían escuchado de que Cristo era el ungido, era el Mesías, el que Dios había puesto. Ellos lo habían escuchado. Pedro había presentado a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, como el juez justo, que vimos de hecho ahí en Apocalipsis capítulo 1, ¿se acuerdan? ¿Cómo es descrito el Cristo glorificado? Sí, lo vimos el domingo anterior. Ellos habían escuchado también el evangelio de vuestra salvación. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio? Lo dice 1 Corintios 15, versículos 2 y 3. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ellos habían escuchado
de que recibirían perdón de pecados por su nombre. ¿Qué significaba esto? Que el sacrificio que Jesucristo había hecho en la cruz, la fe en ese sacrificio era lo que les daría el perdón de pecados. Ellos habían escuchado el evangelio, la palabra de verdad. Ellos habían creído en él y por esa razón, como dice Efesios 1:13, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, el griego usa el verbo epepesen. La siguiente, por favor. Este verbo epepesen significa que cayó encima. Es lo que dice el griego. Así como sucedió también en el aposento alto el día de esta fiesta de Pentecostés. Así lo diría en el siguiente capítulo que meditaremos. Vamos a ver Hechos 11:15. No pasen la página, o no sé, según tu versión, pero dice Hechos 11:15, que meditaremos el siguiente domingo. Hechos 11:15. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, perdón, es el 16. Y cuando comencé a hablar, cayó. Ahí es el mismo verbo, epepesen. Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿A qué principio se está refiriendo? A ese Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Pedro no tuvo que imponer sus manos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ahí en Hechos capítulo 8 cuando se nos dice la escritura de Felipe, el evangelista que estaba predicando en Samaria y que hacía discípulos y bautizaba? ¿Qué hace la iglesia en Jerusalén? Envía a Pedro y a Juan y dice que les impusieron las manos y entonces recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, acá eran gentiles en Samaria, pero en esta ocasión no sucedió así. Pedro no tuvo que imponer sus manos. Una prerrogativa, lo digo lento y claro, que solo era de los apóstoles. Solo era de los apóstoles. ¿Por qué Dios? ¿Por qué razón? Porque Dios hizo que el Espíritu Santo cayera sobre todos los que oían el mensaje. ¿Por qué razón? Porque, lo repito, Dios que conoce los corazones sabía que estas personas, Cornelio y los que con él estaban, habían creído, habían recibido. Lo repito, Dios honró el mensaje de Pedro y Dios seguirá honrando todo mensaje que sea predicado conforme a la palabra tal y como ha llegado a nosotros. Dios seguirá honrando. Eso tiene varios factores y el primer factor es a ver lo que escuchamos. Primero, ¿es palabra de Dios? Segundo, si es palabra de Dios, ¿lo recibimos como palabra de Dios? Si es así, entonces la palabra de Dios actuará en nosotros y hará los cambios que Dios requiere de cada uno de nosotros. No quiere decir que la palabra de Dios falle. No quiere decir que si tú predicas el evangelio correctamente y una persona no cree, no significa que la palabra de Dios haya fallado y no significa que Dios no haya honrado tu palabra. La palabra no falló. ¿Qué dice la escritura en Juan 3 del 16 al 18? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que la palabra no falla. La palabra o justifica, salva o condena. O condena. Ahora, ¿qué impresión causó esto en los creyentes que venían con Pedro? Pedro no fue solo, tomó a unos creyentes de la iglesia de Jerusalén. Vamos a ver el versículo 45. Dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes lo que hablé acerca de esta confusión que tuvo también el por qué falló el pueblo de Israel en ese propósito que Dios tuvo desde el principio y que no ha cambiado?
de que todas las naciones creyeran en Él como el único Dios verdadero? Una de las cosas que ellos se sentían que eran, ¿qué? Exclusivos. ¿Se acuerdan que vimos esos puntos? El domingo, no sé si el pasado o el anterior, en esos puntos de los que hablé, ellos se creían exclusivos, los judíos. Y entonces de la misma manera, aquí vemos que se quedan atónitos, de manera que también sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo. El verbo usado aquí en el griego es exextesan. Exextesan es la anterior. Exextesan es el verbo que traduce que quedaron fuera de sí. O sea, ¿cómo? Debo recalcar que esos hermanos que acompañaron a Pedro, la Escritura dice en el griego, se refiere a ellos como los fieles de la circuncisión, fieles de la circuncisión de la iglesia de Jerusalén. Y aquí ahora sí el griego, la siguiente, usa un adjetivo que es pistoi. Pistoi, ese adjetivo traduce dignos de confianza, de manera que posiblemente no eran cualquier hermano. Cuando se refiere que eran fieles de la circuncisión, posiblemente eran diáconos de la iglesia de Jerusalén. Ahora, cuando la iglesia en Jerusalén escuchó esto de Samaria, ¿qué hace? ¿A quién envió? A Pedro y a Juan. Ahora en esta ocasión, ¿por qué no iba a enviar ¿por qué iba a enviar a cualquier hermano? No. Cuando el griego nos dice que eran dignos de confianza, posiblemente eran diáconos de la iglesia de Jerusalén. Esos hermanos se quedaron atónitos, fuera de sí, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. Ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Porque lo que les causó asombro y quedaron fuera de sí es que vieron que también el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Te pregunto, ¿qué dice el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 3? Que el Espíritu es que, para pensar la palabra neuma, ¿qué es? Es viento. Entonces, ¿cómo? ¿Se puede ver el Espíritu Santo? ¿Cómo llegaron ellos a esa conclusión? De que el neumagión, el Espíritu Santo, cayera sobre ellos. Vamos a ver Hechos 10:46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dos cosas podemos aprender, hermanos. Si hubiesen recordado la predicación allá del apóstol Pedro en el capítulo 2, posiblemente algunos de ellos no estuvo, no lo creo así, no se habrían sorprendido tanto. ¿Por qué razón? Porque lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de la profecía de Joel. Es el mismo pasaje que usa el apóstol Pedro en su predicación, en la primera predicación ahí en Hechos capítulo 2, del versículo 11 en adelante. No se sorprendan, varones, esto es lo dicho por el profeta Joel, ahí en Joel 2:28. Joel 2:28, pero vamos a ver Hechos. Puedes buscar después en tu casa Joel 2:28, pero vamos a referirnos a Hechos capítulo 2. De manera clara, versículo 16, porque dice el apóstol Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios. A ver, déjenme explicar esto, recordarles, ya lo he explicado muchas veces. ¿Qué son los postreros días? Para un judío, los postreros días, ¿qué significaba? Ya se lo dice muchas veces. ¿Qué periodo de tiempo abarca? Los postreros días, los postreros tiempos. Desde la venida del Mesías, ¿hasta cuándo? Hasta su segunda venida, hasta el final. Esos son los postreros días. Entonces, ¿a qué tiempo? ¿A qué tiempo profético, escatológico se está refiriendo? Precisamente al tiempo ¿a qué dispensación? Al tiempo después de la venida de Jesús. Los postreros días abarcan todo esto, desde que vino el Mesías hasta el fin de todas las cosas. Ahora, seguimos leyendo, dice así, en los postreros días, dice Dios,
derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pensemos también en esto. En el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Cuando Dios quería comunicar algo, ¿qué sucedía? El Espíritu Santo venía sobre el profeta y entonces el profeta predicaba. Pero en estos postreros tiempos, en esos postreros días, dice que el Espíritu Santo vendría, sería derramado sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, es decir, predicarían. Vuestros jóvenes verían visiones y vuestros ancianos soñarían sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas. ¿A qué se está refiriendo? Hay que entender esta palabra profética. Se está refiriendo también a un espacio de tiempo. ¿Sí? ¿Qué espacio de tiempo es? La 70ª semana de Daniel, los 7 años de tribulación. A eso se está refiriendo, a estas señales y demás. De manera que esto nos enseña algo importante, hermanos. Debemos de estar atentos a toda enseñanza. No podemos tomar con ligereza la enseñanza de las verdades eternas. Es la palabra de Dios, es sabiduría eterna. Que estamos leyendo Proverbios en las lecturas, sabiduría que nos hará sabios, que nos hará entendidos de las realidades eternas, que nos ayudarán. Esa sabiduría nos ayudará no solamente en este mundo, sino también en la eternidad. Quiero que vean Proverbios 8. Proverbios 8, ¿quieres ver? Proverbios 8, versículos 10 en adelante. Dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Tengo que hacer una pausa, porque aquí se está presentando la sabiduría como el verdadero tesoro. Y a veces nosotros preferimos ganar plata, preferimos ganar oro, que vendiera un estudio bíblico, que es sabiduría eterna, que es riqueza eterna, que es lo que verdaderamente nos hará sabios y ricos. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Nada es comparable con ella. Ahora, la sabiduría. Pero si nos vamos acá a 1 Corintios, ¿quién es la sabiduría? ¿Quién es? Porque esa sabiduría es personificada. ¿Quién es la sabiduría? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Es Cristo la sabiduría. Cristo, más adelante le dice: tú me poseías en el principio. ¿Quién era? La relación de la Trinidad, el Padre y el Hijo y demás. Sigamos leyendo. Dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Si queremos escuchar un buen consejo y tener buen juicio para actuar, ¿qué debemos de buscar? ¿A quién debemos de buscar? ¿La enseñanza de quién debemos de buscar? De Cristo. Sabiduría y poder de Dios. Pero muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia prudencia. ¿Seremos prudentes? Dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia.
Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores según juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Riquezas duraderas. ¿Qué dice Mateo? Que busquemos ¿qué? Así es. Pero también Mateo nos dice algo muy importante. Que hagamos tesoros ¿dónde? En los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Nos podrán robar un carro, nos podrán estafar, engañar y sacar dinero de la cuenta bancaria y nos podrán hacer muchas cosas en esos bienes, pero no nos podrán robar lo que conozcamos de Jesucristo. Eso no nos los puede robar nadie, porque es eterno. Dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Ese que podamos exponer a temperaturas altísimas para que llegue, yo no sé cuánto quilataje hay. 24, no sé si hay más quilataje. Pero aquí está diciendo, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito, ¿qué es rédito? Mejor es el rédito que nos dará Dios que el interés que nos dará el banco o las inversiones o lo que quieras. Mejor va a ser ese rédito que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Hasta ahí nada más. Lo repito, para que pongamos un orden en nuestras prioridades, hermanos. No quiere decir que dejes de trabajar. No, tienes que ser el mejor trabajador en la empresa, porque eso es de testimonio. Claro, está bien que desees el subir de puesto y demás, no está mal eso. Lo malo es que hagas de tu vida un propósito para eso y que des todo tu esfuerzo a eso. Eso es donde está mal. Lo repito, para que pongamos en orden nuestras prioridades. Ya leímos Proverbios. Los conocimientos que hayamos adquirido de este mundo, ¿sabes dónde se van a quedar? En la tumba. Ahí se van a quedar. Pero el conocimiento que hayamos adquirido de la palabra de Dios, ese conocimiento nos acompañará toda la eternidad. De hecho, ese es uno de los propósitos por el cual Dios estableció pastores y maestros, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, Cristo, la sabiduría. Pero también algo que podemos aprender es esto: somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Por esa razón, Dios, hablándole a su pueblo, le dice: te acordarás por todo el camino que te he traído estos 40 años. Te acordarás, y lo vemos otra vez. Somos olvidadizos, y en Deuteronomio podemos ver, Deuteronomio es la repetición de la ley. Es una repetición de la ley. Y por esa razón el apóstol Pedro, conociendo nuestra condición y siendo inspirado, él mismo escribe ahí en segunda de Pedro. Vamos a ver segunda de Pedro, del 13 al 15. Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Qué es eso de despertaros con amonestación? Es reacciona, es hacerlos ¿qué? Reaccionar, hacerlos reaccionar.
sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces Pedro se iba a ocupar de que también se les recordara a ellos estas cosas. Ahora, dice la Escritura, la siguiente, que estos fieles de la circuncisión, estos discípulos dignos de confianza, quedaron fuera de sí. ¿Por qué razón? Porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora, aquí el griego usa la palabra glossais, y esa palabra traduce lenguas, idiomas, así como lo refiere la misma palabra ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 6 al 12. Y cumple el mismo propósito. Ahí en Hechos 2, del 6 a 12, ¿qué hicieron los discípulos cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo? Comenzaron a hablar, ¿qué? En otras glosa, en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Cuántas naciones había? Había judíos de ¿cuántas naciones? De 15 naciones. Partos, medas, elamitas, árabes, cretenses, todos estos. Y dice que glorificaban también a Dios. Entonces los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo con un propósito. Comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra en griego otra vez es glossais, es glosa, que traduce lengua, la misma que encontramos aquí en Hechos 10:46. Entonces, por implicación, lenguaje, idioma, uno no adquirido naturalmente, sino como en este caso y para el propósito por el cual el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahora, ¿qué propósito tenía esto en este caso de Hechos, de este pasaje de Hechos? No lo leímos porque ya meditamos este pasaje. Que el Señor les había dicho, pero recibiréis poder, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, y luego en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Se estaba cumpliendo esto. Ellos estaban siendo testigos ahí en Jerusalén, y creo que está implícito el que eran judíos que venían de otras naciones y que tenían una glosa, tenían una lengua, un idioma diferente al que hablaban los creyentes, y ahora los oían hablar las maravillas de Dios en su glosa, en su lengua. Así estaba sucediendo con los que estaban en la casa de Cornelio y con Cornelio mismo. Ambos casos, tanto los discípulos de Hechos capítulo 2 como los gentiles de aquí de Hechos capítulo 10 hablaban las maravillas de Dios. En ambos casos es interesante porque se usa el mismo verbo en griego. Megalunontom, maravillas, maravillas de Dios. Hechos 10, pero veamos ahora versículos 47 al 48. ¿Qué sucedió? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué hace Pedro? ¿A quién se está dirigiendo? ¿A quién le está preguntando? ¿A los fieles de la circuncisión? ¿Ven? Por esta razón, aquí encontramos el sustento bíblico para que cuando hay un candidato que quiere bautizarse, entonces le preguntemos a la iglesia, oigan, ¿acaso algo puede impedir? A ver, ¿ha dado testimonio de ser salvo? ¿Sí? Cuando tú vas a quieres pertenecer al Club San Isidro, pues tienes que acogerte al reglamento y demás y todo lo demás. Es lo mismo con la iglesia, hermanos. No podemos añadir a un miembro que no ha dado testimonio de salvación. ¿Sí? Ahí es donde Dios debe darle sabiduría a la iglesia. Por esa razón, Pedro se dirige a los fieles de la circuncisión. ¿Puede acaso alguno? A ver, digan ustedes.
Pueden ustedes decir, no los bautizamos. ¿Puede alguno impedir para que no sean bautizados estos, refiriéndose a Cornelio y a los que estaban en su casa, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro pudo reconocer la obra de Dios en ellos al ver que estaba sucediendo lo mismo que había sucedido con ellos en el aposento alto. Por esa razón, Pedro hace una pregunta: ¿acaso alguno puede impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Era necesario que ellos también obedecieran la ordenanza del bautismo, no para ser salvos, sino por obediencia al Señor. Por esta razón, Pedro lo que les dice es que ellos debían seguir las indicaciones de Dios y recibir en comunión con ellos a quienes Dios había recibido en comunión, pues habían creído. Ahora podemos ver en el versículo 48, vamos a ver versículo 48, y dice, Pedro hace una pregunta, está implícita la respuesta, porque en el versículo 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Está implícito que estos fieles de la circuncisión dijeron, no, ellos ya de por sí estaban atónitos. Dice, mira, recibieron el Espíritu Santo. Como vemos en este versículo, eso también podemos observar en 1 Corintios 1, 14. Vamos a ver 1 Corintios, lo mismo que vemos. Vamos a ver 1 Corintios 1, 14 y luego al 17. No lo tengo ahí, pero dice 1 Corintios 1. ¿Te puedes regresar una, por favor? Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿a quién? A la iglesia que él estableció, a los creyentes de Corintios. Dice que a ninguno de ellos había bautizado. ¿Sí? Vamos a ver, conocen el pasaje este, pero vamos a Juan 4:2. Desde el 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Hermanos, los apóstoles no bautizaban. Pablo sí dice que ahí bautizó a Crispo y a Gayo. Esto lo hacían los ministros de Dios, que actuaban por orden de los apóstoles. Y esto tenía una razón, y la vemos aquí en 1 Corintios. La vemos precisamente en 1 Corintios. Vean otra vez el versículo 14, 1:14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. ¿Cómo? ¿Cómo daba gracias a Dios Pablo por ello? Sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los de Demas. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué no bautizaba a Pablo? ¿Por qué los apóstoles tampoco bautizaban y el mismo Cristo no bautizó? Esto está bueno. Vean el versículo 11. Ahí mismo de 1 Corintios 1. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos. Escuchen, pues yo de Cefas, y otros, pues yo de Cristo. Qué niñez, qué niñería, ¿no? Así no es como se pelean los niños. No, pues yo de esto, y sale el otro, no, pues yo esto.
Pues si esto estaba sucediendo en Corintios, hermanos, esto sucedía en las iglesias. Si está escrito es porque esto sucede en las iglesias. Y entonces ya en ese nivel de competencia ya uno decía, no, pues yo de Cristo, yo soy de Cristo, te gané. Es la condición humana. La condición humana, nuestra condición de pecado, aun y cuando ya no cometemos el pecado de muerte, que es el no creer, seguimos pecando. Y nuestra condición humana es el favoritismo. Y lo ha habido en la iglesia, ¿no? Tampoco, no, yo mejor con aquel maestro, yo con este. Lo vimos en la escuela dominical el domingo pasado. Muchos no quieren inscribirse a una clase con el hermano tal y quieren con tal. Pues no está bien, hermanos. Sigue existiendo el favoritismo y esa competencia y esas divisiones. En una palabra, pues maldad, pecado. Ya lo leíamos, 1 Corintios del 10 al 12, ya lo leíamos. Por esa razón Pedro mandó bautizar a estos creyentes. Y los fieles de la circuncisión que venían con ellos, que posiblemente eran diáconos ordenados, así como había diáconos para servir en las mesas, diáconos materiales, hay diáconos espirituales, diáconos para participar en la obra de Dios y ayudar en estas cosas. Entonces, por esa razón, estos hermanos bautizaron a estos creyentes. Y eso podemos entenderlo siguiendo el ejemplo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para nosotros es ejemplo. Y lo podemos entender a la luz del ministerio que tenía cada uno en el templo, de tal manera que no podían usurpar las funciones en el servicio a Dios. Un levita no podía hacer la función del sacerdote, ni aún un sacerdote podía hacer la función del sumo sacerdote. Y así con cada uno. De la misma manera, Dios, que es un Dios de orden, y por esa razón ha constituido en la iglesia pastores. Los únicos oficiales en la iglesia son pastores y diáconos. ¿Por qué no tenemos diáconos espirituales? Ya después hablaremos de eso. Pero es para un servicio espiritual. Y 1 Timoteo y Tito nos habla precisamente de los requisitos. Ahora, algo muy bonito, siguiente, algo muy bonito sucede al final del versículo 48. Déjenme antes de terminar hacer esta observación, hermanos. La autoridad es la iglesia. Pedro les preguntó a ellos, a ver, ¿alguno puede impedir? Pero dentro de esa autoridad está, pues también un pastor. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué razón Dios llamó a un pastor? No podemos aceptar un bautismo como válido cuando un hermano que una vez llegó aquí, no, es que mi amigo me predicó y mi amigo me bautizó. ¿Eso es orden? Eso no es orden. Algo muy bonito sucede al final del versículo 48. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron, ¿qué hicieron nuestros creyentes? Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y lo bonito que sucede es la petición y el ruego de que Pedro y los hermanos se quedaran unos días con ellos. Y esto tenía una razón, y era el deseo, una evidencia más de esa primera etapa que se le llama el primer amor. Y era el deseo de conocer más de la palabra de Dios. Era el deseo de ser instruidos en las cosas de Dios. Yo creo que eso fue una evidencia más que recordó el apóstol Pedro del resultado de su primera predicación allá en Hechos capítulo 2, que dice, y los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Y luego que dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces ellos pudieron ver un resultado más, una evidencia más de ese deseo de conocer. Háblame de Cristo. Yo quiero conocer más de Cristo. Dios permita que nunca termine ese primer amor en nosotros, hermanos.
Porque ese es un propósito de Dios. Este debe ser un deseo no solo de un nuevo creyente cuando entra en el primer amor. Y es interesante, yo he meditado en esto. ¿Por qué hay ese deseo en el primer amor? Dios en su sabiduría ha determinado esto así porque es en ese periodo de tiempo, hermanos, donde vamos a crecer en la palabra de Dios para que luego podamos estar firmes y que no sea un emocionalismo, sino que estemos bien cimentados en la palabra de Dios. Dios permita que nunca termine eso en nosotros. Esto era una evidencia de que estos creyentes habían recibido el Espíritu Santo. Vean 1 de Pedro 2. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí está hablando del alimento ¿de qué? De la palabra. Lo repito, esto debería ser un deseo no solo de un nuevo creyente cuando entra en el primer amor, sino durante toda nuestra vida como creyentes, porque es la voluntad de Dios que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto tiene una razón. Ahorita la expliqué, ahorita lo decía así. Este tiempo de primer amor que va a durar tanto como tú quieras. Yo en lo personal te digo que en mí no ha terminado. Porque yo sigo amando y me deleito y amo la palabra de Dios. Quiero conocer de Dios. Y por eso también invertí 7 años de mi vida, hermanos, en estudiar en el seminario. Y por eso te digo algo. No me gusta hablar de mí, hermanos. Pero te voy a decir algo. Los primeros, tuvimos un seminario aquí. Fueron 2 años cada sábado. Y no me digas que no puedes controlar a tus hijos, la edad que tengan. Porque mis hijos estuvieron en ese salón por 2 años cada sábado. Y pudimos controlarlos. Pero pídele sabiduría a Dios. Y podrías pensar, qué desperdicio, 2 años. Se le fueron 2 años a esos niños. Fue una inversión. Una inversión. Que va a recoger frutos en su momento. Esto tiene una razón. Y la razón de nunca perder ese primer amor, hermanos. Es el permanecer, es el perseverar, es el seguir la verdad en amor, es estar firmes hasta el final en la verdad, que es su palabra, sin apartarnos de ella. Esa es la razón. Y ahí lo dice Efesios 4, del 11 al 16. ¿Conoces ese pasaje? Lo leí ahorita. Para que siguiendo la verdad en amor, que es la palabra. Pero también tiene otra razón. Y esa razón es que al ser expuestos a la palabra ¿sabes qué haga? La palabra actúa en nosotros. Y la palabra haga los cambios que necesitamos para que la palabra misma nos vaya conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que quiere hacer Dios en nosotros? Esta imagen fue distorsionada por el pecado. Desde allá de Génesis. Cuando dice Génesis capítulo 5, y engendró Adán y Eva hijos conforme a su semejanza. ¿Qué semejanza tenían en ese momento Adán y Eva? ¿Semejanza de qué?
de pecado, porque habían quebrantado un solo mandamiento. Y como esa imagen está distorsionada, ¿sabes qué es lo que quiere hacer Dios cuando nos llama y cuando nos arrepentimos y cuando nos salva? Quiere restaurar esa imagen distorsionada por el pecado, quiere restaurarla en nosotros y que esa imagen de Jesucristo se refleje en ti y en mí. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por medio de experiencias? No. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por medio de qué? ¿De la palabra? Gálatas 4:19. ¿Qué dice? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué sufría dolores de parto Pablo? En capítulos anteriores les dice, Gálatas insensatos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si el pastor te dice, no seas insensato? Oye, hasta el cansancio te he dicho que venga los miércoles de oración. Y yo sé que puedes venir. Yo sé que hay algunos que no pueden porque trabajan, pero yo sé que tú sí puedes venir. ¿No es una insensatez? Y como muchas otras cosas más, ¿no? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ahí lo lees, el capítulo 3 de Gálatas. Entonces por eso sufría Pablo dolores de parto, porque él había engendrado, les había presentado a Jesucristo crucificado y resucitado. Y entonces ellos estaban siendo, ¿qué? Sí, escuchando otras cosas y cediendo. A ver, ¿recibiste el Espíritu? O sea, por creer con fe o por obras de la ley. Porque ellos estaban siendo engañados y le estaban diciendo, no, es que tienes que obrar, porque si no obras conforme a la ley, ¿sabes qué? Entonces pierdes la salvación, no vas a ser salvo. Y entonces por eso dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que quiere Dios, formar a Cristo en nosotros, restaurar esa imagen distorsionada por el pecado y restaurarla por medio de la palabra de verdad. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra, Dios, porque toda ella es inspirada por ti, porque es viva y es eficaz y es más cortante, Señor, que toda espada de dos filos. Permite, Señor, que haya penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser, y que nos ayude a discernir, a entender lo que está mal, Señor, en nuestras vidas, lo que tú quieres de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en verdad no hemos hecho lo que debemos de hacer. Y a veces somos conformistas, pero esa no es la vida como creyentes. Tenemos que constantemente estar creciendo en tu gracia, en tu conocimiento y en tu obra. Constantemente, es una acción continua, imperativa. Pero solamente, Señor, podremos hacerlo cuando tú, Señor, nos des esa convicción. Que seas tú, Señor, el que nos convenza. Ayúdanos, Señor, y perdónanos en Jesucristo. Recordamos esas palabras: ten paciencia de mí, ten misericordia de mí, Jesús, Hijo de David. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a organizar nuestras prioridades en Jesucristo
nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Por último, hermanos, antes de